Esta fecha que les digo es aproximado porque esta historia es aproximada. Hay inclusive quien ha negado, y gente seria, la existencia de la ley de las 12 tablas. Los historiadores normales o normalmente han dicho que las 12 tablas existieron, y es más, que se tuvieron que publicar en el Foro Romano. Las tuvieron que poner en el Foro Romano porque se habían vuelto las 12 tablas para uso exclusivo de unos iniciados en el derecho romano que matoneaban a los demás diciendo lo que decía la ley de las 12 tablas sobre el derecho romano. Las 12 tablas eran un compendio del derecho privado basado en la costumbre. El derecho romano, ¿qué era? Derecho consuetudinario, que manejaban los jueces de entonces, que eran los pretores, y de ahí aparecían las sentencias, y de las sentencias aparecían los jurisconsultos que hacían sistematización de esas sentencias, que era al mismo tiempo sistematizar la costumbre. En el año 450 a.C. aparece el primer intento por codificar esa costumbre y para que la gente supiera a qué atenerse, porque la costumbre tiene grandes ventajas sobre el derecho escrito, y es que es más versátil, es más dinámica, es más rápida, pero al mismo tiempo es menos fácil de consultar, menos universal, más variada por el tipo de circunstancias en las que se mueve la vida social. Entonces, la costumbre llega el momento en que tiene que ser cosificada, como después, muchos siglos después del 450 a.C., sería cosificada en las Institutas de Justiniano, ya en el Código Justinianeo, que es el esfuerzo supremo por meter dentro de un código todo el derecho de su tiempo. Y pasaríamos los años hasta que llegaríamos a la codificación suprema que hay en el mundo, que es el Código Napoleónico de 1804. Pero estamos en la ley de las 12 tablas. ¿Existieron? Claro que existieron. ¿Qué fue sobre todo? La costumbre convertida en norma escrita en 12 tablas que tenían por objetivo difundir el derecho privado, las relaciones entre los padres de familia y los hijos de familia, entre los esposos, las relaciones entre los compradores y los vendedores de bienes inmuebles. Eso no era cosa de que yo te vendo esta casa y ya eres dueño de la casa. No, eso era todo una ritualidad que en gran parte se definía en lo que llamaban el negocio del cobre y de la balanza, pero que tenía que cumplirse ante pretores y ser la cosa más solemne y bajo juramento. Ayo anc rem mea mese exiure quiritium, nos enseñaban los viejos cultores del derecho romano. Esta cosa es mía por derecho de los quirites, se decía en un contrato de compraventa. Era una cosa solemnísima. Se entendía que la palabra, la simple palabra o el documento, en la medida en que los documentos podían existir entonces, no eran suficientes para trasladar la propiedad. Para trasladar la propiedad se necesitaba mucho más, y eso ahí estaba la iure quaesio, que era ya la máxima expresión de esas ritualidades, la mancipatio y la iure quaesio, que eran ritualidades ya extremas del derecho romano, que estaban consagradas en las 12 tablas, las 12 tablas de la ley. De las últimas dos se discute mucho, se habla mucho, se dice que ya estuvieron muy influidas por la política, que no tuvieron la espontaneidad, la frescura y la suficiencia de las 10 primeras tablas de esa ley de las 12 tablas. ¿Y qué pasó con las 12 tablas? Queridos amigos, mala noticia, desaparecieron. Estuvieron guardadas en el Foro Romano. ¿Cuándo se perdieron? Se habla mucho de que se perdieron con las invasiones de los bárbaros a Roma, que destruyeron las 12 tablas, que serían hoy uno de los documentos más impresionantes de la humanidad, porque contenían
lo fundamental del derecho privado de las relaciones entre personas, entre los contratantes, entre los padres de familia, inclusive las relaciones con los esclavos, las maneras de comprar y de vender, los contratos que entonces se estilaban, con los inicios de ciertos tipos de contratos como los contratos reales, para abrirle espacio mucho tiempo después a la consensualidad como forma fundamental de la contratación. Es decir, que el solo consentimiento obliga. Para eso se necesitaron siglos de desarrollo. Antes, el desarrollo del derecho basado en la ritualidad, en las formas que contenían la ley de las 12 tablas, publicadas probablemente por primera vez en el año 450 a.C. en Roma. Sonia, la hora de la verdad, 9 de la mañana, 1 minuto.